Buenos días, hermanos. Buenos días. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías, en el capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Y vamos a ir al versículo número 19. Jeremías, capítulo 7. Comenzamos una segunda parte del libro de Jeremías a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 10. Hay una segunda parte posterior a los primeros 5 años del ministerio del profeta Jeremías. Ya hemos pasado los primeros 5 años probablemente que él dio su profecía y nos adentramos a una segunda etapa que nos va a tomar 3 capítulos hablando sobre otras implicaciones no menos duras y no menos exigentes de parte de Dios para el pueblo de Israel. Jeremías capítulo 7 versículo 19. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? El título de la predicación en esta mañana es ¿me provocarán a ira? Es un título muy sugestivo, muy interesante. Es una pregunta retórica que Dios mismo hace al pueblo. Es una pregunta que Dios mismo se plantea y le plantea a los oyentes en Judá, en Jerusalén, diciéndoles, ¿me provocarán ellos a ira? Recuerden, queridos hermanos, que muchas veces nosotros nos airamos o nosotros reaccionamos ante circunstancias o ante eventos y decimos, es que fulano de tal me provocó, o la circunstancia me provocó, o alguien me provocó. Nosotros muchas veces cuando reaccionamos de manera inadecuada, nosotros nos justificamos diciendo, yo fui provocado, ¿cierto? Alguien me provocó, alguien me incitó, alguien me hizo reaccionar de esa manera. Dios va a hacer una pregunta también para nosotros en esta mañana y para su pueblo, y es decir, y la pregunta es, ¿me provocarán ellos a ir? Pudiéramos nosotros decir que el pueblo está permanentemente provocando a Dios, y es lo que vamos a ver durante el estudio, que el pueblo de una y de otra manera provocan a Dios, incitan a Dios, desobedecen a Dios, cuestionan y se rebeldizan contra Dios, haciendo que Dios sea provocado. La respuesta es, si Dios es provocado por nuestras acciones, entonces Dios no es soberano y su carácter no es perfecto. Nosotros no podemos en ningún momento pensar que nosotros provocamos o incitamos la ira de Dios. Porque si nosotros llegamos a esa conclusión, estamos comprendiendo equivocadamente la doctrina. Dios dice, ¿me provocarán ellos a ira? ¿Cuál es la respuesta correcta? No. Dios es un Dios que permanentemente está airado. Y Dios permanentemente ha provisto para satisfacer para su justicia. ¿Podemos nosotros provocar a ira a Dios? Es decir, alterarlo excesivamente o incitarlo excesivamente para que Él reaccione de manera dura o cruel. No. Porque Dios conoce nuestras acciones. ¿Por qué no le podemos provocar? Porque Él es soberano. No le podemos provocar porque Él es inmutable y omnisciente y conoce todas las cosas. Porque antes que nuestras palabras estén en nuestros labios y nuestros pensamientos en nuestra mente, Dios conoce absolutamente todas las cosas. Por eso el versículo 19 dice, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Es decir, ¿quiénes son los que se provocan a sí mismos y acarrean para sí mismos su propia confusión? El pueblo. Pero nosotros bajo ninguna circunstancia podemos provocar a Dios. Sin embargo, el título es ¿me provocarán a ira? Y vamos a ver 3 acciones deliberadas que el pueblo de Israel comete frente a Dios, pensando que le provocan, pero realmente son ellos los que están haciendo mérito para que Dios traiga el juicio y derrame su ira sobre ellos. Queridos hermanos, este capítulo es un capítulo supremamente interesante. Es un capítulo donde Dios llama a Jeremías y le dice a Jeremías que se haga a la puerta del templo y comience a pregonar este discurso. Yo quiero que ustedes se imaginen un poco a Jeremías no entrando al templo, sino a la puerta del templo, justo a la entrada antes de la reunión, dando un discurso a todos los que van llegando a la iglesia. Imagínense que ustedes vienen para el culto y que cuando van entrando en la esquina o acá a las afueras de la iglesia, uno de nosotros o una persona desconocida posiblemente por nosotros está a las afueras dando un discurso. Y no es un discurso fácil,
No es un discurso sencillo, es un discurso muy profundo, con muchísimo quebrantamiento y con muchísima advertencia para los que vienen entrando para la iglesia. Imaginémonos quiénes eran los que iban entrando al templo en ese momento, a la celebración. Los sacerdotes, ¿quiénes más? Los maestros de la ley, los levitas, los religiosos, las personas más dispuestas a cumplir fielmente todos los ritos, las personas más dispuestas a someterse y a obedecer ritualmente sus compromisos como ciudadanos religiosos del pueblo de Judá. Dios le dice a Jeremías: ve a la puerta, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Hermanos queridos, imaginémonos también que no es fácil para Jeremías, que ya ha tenido 5 años de dar su discurso itinerante, ahora pararse a la puerta del templo. El templo es uno de los símbolos de seguridad del pueblo judío. El templo judío era uno de los lugares más apreciados por los judíos religiosos. Ellos se preciaban porque recordemos que el templo de Salomón había sido considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No solo era el lugar de adoración, sino que además de eso era una maravilla arquitectónica, era una belleza en todo el sentido de la palabra. Era una belleza en su diseño, en su presentación, en todos los materiales, la riqueza, el valor que representaba, pero además de eso significaba también para ellos un centro donde Dios estaba presente y donde Dios se revelaba a su pueblo. Era donde estaba la gente que sabía y que entendía de la presencia y de la voz de Dios. El templo era un lugar supremamente importante para los judíos. En el momento en que Jeremías va a hablar o va a dar este discurso del capítulo número 7, recordemos que había algunos acontecimientos importantes. El templo había estado abandonado, la lectura de la ley había estado abandonada, la Pascua se había abandonado, pero en ese momento había habido un rey. ¿Recuerdan cuál rey? El rey Josías, que cuando estaban haciendo unas reparaciones en el templo, encontraron el libro de la ley o el rollo de la ley. El sacerdote Hilcías, que era el padre de Jeremías, había encontrado ese rollo. Y fue el sacerdote Hilcías el que puso este rollo en las manos del rey Josías, diciéndole: hemos encontrado la ley de Dios. Y entonces ellos leyeron la ley de Dios, restauraron el templo, volvió nuevamente a usarse el templo para el culto, y todo el pueblo de Israel nuevamente fue convocado a adorar. El templo fue reparado, se hicieron unas reparaciones locativas muy importantes, se adecuó el templo nuevamente porque había estado abandonado, y la ley de Dios se volvió a leer. Dice la Biblia que se leyó la ley de Dios y se celebró la Pascua después de muchos años que no se había celebrado. El rey Josías celebró la Pascua, y la Biblia dice de la siguiente manera: nunca en Israel se había celebrado una Pascua como la celebró el rey Josías. Todo el pueblo de Israel vino al templo, estuvieron muy felices inaugurando, dedicando nuevamente al templo y celebrando que habían vuelto a tener la ley, y también celebrando la Pascua en el pueblo de Israel. Queridos hermanos, pero a partir de esa celebración, los judíos volvieron al templo, ¿sí? Se restablecieron los sacrificios, se restableció la Pascua, y los judíos volvieron nuevamente al templo. Pero yo quiero que ustedes y yo leamos nuevamente, o mejor, leamos en primer lugar los primeros versículos de este capítulo, los primeros 11 versículos, y comprendamos algunos de los aspectos, cómo el pueblo de Israel estaba intentando provocar la ira de Dios, poniendo la confianza en aspectos o en cosas o en personas diferentes a lo que Dios había mandado. En primer lugar, el pueblo provoca a ir a Dios confiando en mentiras. Versículos 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero,
al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando en Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre el cual el nombre es invocado, y diréis: librados somos para seguir diciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El primer aspecto, como el pueblo de Israel pretendía provocar a ira a Dios, era confiando en mentira. Dos veces, en el versículo 4 y en el versículo 8, Dios llama la atención a los que van entrando al templo para adorar, diciéndole: ustedes están confiando en mentira. ¿En qué realmente estaban confiando los judíos? Que el profeta Jeremías les advierte este discurso: ustedes confían en mentira. Ahora, yo no sé usted cómo se sentiría si cuando viene entrando a la iglesia alguien a la puerta le dice: ¿usted qué va a hacer allá? Si allá lo que le están enseñando es mentira, engaño, falsedad, y usted está confiando en eso. ¿Cómo se sentirían ustedes? Yo no sé si de pronto usted continuaría en su camino, o se devolvería, o se quedaría preguntándole a esa persona, diciéndole: ¿por qué me dice eso? ¿Por qué se atreve a decirme eso? ¿Por qué usted me detiene la entrada para decirme que yo estoy confiando en mentira y me están engañando? Bueno, posiblemente ninguno de ellos hizo eso, porque Jeremías no solamente les dice: ustedes confían en mentira, sino que les explica por qué están confiando en mentira. Dice: ustedes confían en mentira porque ustedes van allá al templo, celebran o participan de la celebración, pero siguen siendo injustos, siguen oprimiendo a la viuda, oprimiendo al extranjero y oprimiendo al huérfano. Ustedes confían en mentira porque allá lo que les están enseñando es a confiar en la palabra de los maestros o de los que están allá al frente, pero ustedes siguen viviendo de la misma manera. El profeta Jeremías va a mencionar por lo menos 4 o 5 de los mandamientos del Decálogo, Éxodo 20, y les va a recordar mandamientos de la ley moral, especialmente de la segunda parte. Dice: ustedes están yendo allá, pero ustedes siguen siendo mentirosos, siguen hurtando, siguen matando, siguen adulterando y siguen jurando en falso. ¿Qué es lo que les está diciendo Jeremías al pueblo? ¿Ustedes de qué les sirve ir al templo? ¿A ustedes de qué les sirve reunirse en el templo? ¿A ustedes de qué les sirve ir a escucharle el discurso si en primer lugar quienes están dando el discurso son falsos? Y en segundo lugar, ustedes que están recibiendo el mensaje allá, no cambian. Siguen creyendo en palabra de mentira. Por eso el profeta les dice, dando el discurso que Dios le mandó: mejoren sus caminos y mejoren sus obras y vuélvanse a Dios. Nuevamente, queridos hermanos, como parece de manera repetitiva, el profeta está diciendo: vuélvanse a Dios. Queridos hermanos, aún hay oportunidad para los creyentes. Los incrédulos no van a aceptar esa oportunidad, porque no es para ellos la oportunidad. Ellos, en medio del llamado y en medio del juicio, se van a endurecer. Y el capítulo 7 de Jeremías va a hablar de 3 aspectos en los cuales el pueblo de Israel se ha endurecido. Dice que han endurecido su corazón, que han endurecido sus oídos y han endurecido su cerviz. Dios nuevamente reclamando, diciendo: ustedes me provocan a ira, ustedes parece que están empeñados en hacer que yo me enoje con ustedes y que derrame mi juicio sobre ustedes. Dice, pero el profeta dice para los creyentes o para el remanente: si ustedes mejoran sus caminos, yo los guardaré. Y vamos a ver siempre en el libro del profeta Jeremías ese contraste en el mensaje, que el mensaje tiene 2 finalidades: una finalidad para los incrédulos, traer juicio y advertirles anticipadamente, pero una finalidad para los creyentes, y es hacerlos caer en cuenta
de que esa disciplina o ese trato de Dios es para suavizar su corazón, para doblegar su vida y para hacer que ellos mejoren sus caminos y sus obras y se vuelvan a la verdad de Dios. En dos oportunidades, en el versículo 3 y en el versículo 5, el profeta les dice: mejoren sus caminos y sus obras. Es decir, vuélvanse a mí, o vuelvan sus caminos a Dios, o sus pasos a Dios, vuelvan a la justicia, vuelvan al camino, y yo tendré misericordia de ustedes. Está hablando específicamente para los creyentes. Queridos hermanos, ¿cuál era el objeto de la confianza de los judíos? Las ceremonias que estaban realizando, los profetas que les estaban hablando y los sacerdotes que estaban oficiando, estaban confiando en eso. ¿Y saben cómo Dios ve esa confianza? Como una mentira. Dice: es una mentira, es un engaño, porque si ustedes están creyendo en eso, no están viviendo. Es un engaño porque están lejos de la verdad. En ese mismo capítulo, Dios está diciéndoles en el versículo 11 que el templo en el cual ellos se están congregando, el lugar que han reparado y todas las celebraciones que están haciendo y toda la opulencia del lugar, se ha convertido en una cueva de ladrones. Recuerden que Jesús mencionó eso en el Nuevo Testamento. Jesús mencionó esta misma frase cuando entró en el templo para hacer la purificación del templo. Jesús mencionó la misma frase y dijo: ustedes han convertido mi templo en una cueva de ladrones. Jesús retomó las palabras, como en el capítulo anterior, del profeta Jeremías, validando nuevamente lo que Jeremías dijo, y dijo: ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. ¿Por qué Jesús, o por qué Dios a través de Jeremías dice eso para el pueblo de Judá? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en esa época? ¿Qué era lo que estaba pasando dentro del templo? Que Dios les dice, primero, que están confiando en mentira, y ahora les dice que han convertido la casa en una cueva de ladrones. ¿Saben qué era lo que estaba pasando? No era que estaban vendiendo y haciendo negocio allá como pasó en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús entró al templo, realmente era un lugar de comercio, ¿sí? Era un lugar de venta y de compra y de intercambio y cambio de monedas, y estaban realmente haciendo muchas transacciones dentro del templo y utilizando el templo y utilizando las reuniones del templo para profanar el templo haciendo negocios. No estaba aconteciendo así en la época del profeta Jeremías. ¿Por qué el profeta Jeremías les dice: han convertido mi casa en una cueva de ladrones? Porque realmente los que estaban yendo al templo, sus caminos no habían cambiado. Y entonces, ¿qué era lo que hacían entre semana? ¿Qué hacían con las viudas entre semana? ¿Qué hacían con los huérfanos y con los extranjeros? Los explotaban, los robaban, les pagaban mal, hablaban mal de ellos, robaban los impuestos, no ofrendaban adecuadamente, no atendían bien a los que debían atender, oprimían, como dice en el versículo 8, a sus empleados permanentemente. Y luego, ¿qué hacían en el día de reposo? Se iban al templo a adorar a Dios, a levantar sus manos, y decimos: estamos en el templo adorando a Dios. ¿Saben qué dice Dios? Ustedes lo que hacen es refugiarse en el templo, porque son una cantidad de ladrones y se meten en cuevas para refugiarse, y la cueva es el templo. Terrible descripción de Dios por ese templo. ¿Cómo veían los judíos el templo? Como una obra maestra. ¿Y cómo se referían a él? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Y cómo Dios ve ese templo? Y a los que están allí: cueva de ladrones. Para mí no es un lugar agradable y hermoso, porque yo no quiero el lugar, yo quiero su corazón. Y ustedes lo que hacen aquí es refugiarse como si fueran animales que huyen y se esconden en un lugar y se refugian en una guarida, pero su corazón es un corazón pecaminoso. Es una cueva de ladrones. Una iglesia de hombres corruptos, de hombres opresores, de hombres que maltratan a la viuda, al huérfano, al extranjero, que no cumplen la ley moral que profesan y que se refugian en el templo bajo algunos ritos y algunas tradiciones. ¿No es Dios fuerte para describirse al pueblo de Israel? ¿No les parece supremamente fuerte que Jeremías esté a la puerta del templo haciendo esas advertencias?
que ellos venían con toda alegría para su templo y su obra arquitectónica reconocida, y Jeremías les dice: es una cueva de ladrones. Ustedes confían en engaño. Ustedes piensan que porque vienen el domingo a adorar, Dios les va a perdonar toda la maldad de la semana. Ustedes piensan que porque se refugian en algunos sacrificios o en algunos holocaustos, Dios va a pasar por alto toda la maldad de las relaciones diarias y los tratos y los trabajos que ustedes tienen y sus empleados. Jeremías les dice: pues no va a ser así. No va a ser así. Dios no va a pasar por alto. Ustedes no pueden pretender provocar a Dios deliberadamente, viviendo de manera desordenada, viviendo como impíos y como ladrones, y venir al templo a pretender adorar. Y la pregunta es: ¿me provocarán en eso? ¿Será que eso es una causa de provocación para mí, para que ejerza mi ira? Y la respuesta es no. Con esas acciones, lo que ustedes están haciendo es acumulando para su propia confusión. Y hay un versículo en el capítulo, que es el número 28, que es un versículo como un epitafio, que se pone en la puerta del templo, no en la tumba, pero sí en la puerta del templo, que es considerado una cueva, como si fuera una tumba, y el epitafio está en el versículo 28 y dice así: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. El profeta Jeremías, puesto por Dios a la puerta del templo, no solo les advierte lo que está pasando, no solo les dice que están refugiados como en una cueva, como si se estuvieran sepultando en una cueva, sino que se atreve, por la gracia de Dios, a poner un epitafio a la puerta del templo. Y el epitafio es: aquí yace una nación que no escuchó la voz de Dios, ni admitió corrección, donde pereció la verdad y fue cortada en la boca de ellos. ¿No les parece fuerte ese epitafio? Aquí yace una nación, no es ni siquiera un pueblo, ni siquiera una ciudad, es toda una nación, porque el templo era símbolo no solo para Judá, sino símbolo para todo Israel. Aquí yace una nación que no escuchó la voz de Dios, ni admitió la corrección de Dios. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con los que están entrando al templo? ¿Ustedes creen que Jeremías logró, por la gracia de Dios, causar algún impacto favorable en aquellos feligreses que estaban aproximándose al templo con este discurso previo a la entrada? La Biblia dice: no quisieron oír y no quisieron admitir. Posiblemente Jeremías se quedó solo nuevamente, como le ha tocado quedarse solo durante estos 5 años dando su discurso. Posiblemente se quedó hablando solo y el pueblo siguió de largo porque se nos está haciendo tarde. Vamos al culto, vamos a adorar. ¿Me provocarán a ira confiando en mentiras? En segundo lugar, versículos 12 en adelante hasta el versículo 20, Jeremías va a decir que ellos no solo confían en mentiras, sino que también están confiando en cosas. Leamos por favor. Versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en sus ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán.
En segundo lugar, el pueblo de Israel pretende provocar a ira a Dios confiando en cosas. ¿En dónde ha puesto Israel su confianza? En el templo. Queridos hermanos, Dios nos llama para que nosotros confiemos única y exclusivamente en Él y en su palabra. Se nos es prohibido confiar en personas o en cosas. No podemos bajo ninguna razón confiar en cosas o en personas. El pueblo de Israel no solo confía en personas, sino que además de eso están confiando en el templo. La base de su confianza está en el templo. Por eso van al templo. Y en lugar de alabar al Señor, alaban el templo. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿A quién le están rindiendo honra y gratitud? ¿A quién están reconociendo y respetando y dando reverencia? Al templo. No están rindiendo culto a Dios. Están rindiendo culto a un lugar. Porque es hermoso, porque tiene buenos materiales, porque las demás naciones envidian el lugar, el templo, porque las naciones son provocadas a ir y destruir ese templo. Ellos han puesto su confianza en él. Ellos han dicho, confiaremos en este templo, porque este templo es base de nuestra seguridad. No importa cómo esté nuestro corazón, lo importante es que tenemos un templo bonito. No importa cómo vivamos, tenemos un templo bonito y Dios prometió que su presencia estaría en este templo. Entonces, como Dios está en el templo, nosotros vamos a encontrarnos con Dios en el templo. Dios le va a decir a Jeremías, dígale a esta gente, no confíen en el templo, no pongan su confianza en el templo, ni siquiera oren a mí, ni ores por este pueblo, porque es un pueblo que tiene su confianza en cosas y no tiene su confianza en mí. Queridos hermanos, es bien importante cómo Dios le dice a Jeremías que no ore por el pueblo. Uno diría, pero ¿cómo Dios nos advierte de que no oremos por un pueblo o por una nación? ¿Por qué Dios nos dice no oren? Porque si ustedes van a orar, yo no los escucharé. Ahora la pregunta ¿es que Dios hay cosas que no escucha? ¿O Él todo lo sabe y lo escucha? Si Dios todo lo sabe y lo escucha, ¿por qué le dice al profeta no ore? Porque yo no voy a escuchar. Lo que Dios está diciendo es, si ustedes oran, yo no voy a responder. Yo no voy a responder para bendecirles, para prosperarles y para para alejar el juicio para esta nación. Si ustedes siguen orando de esa manera, yo no voy a responderles. No oren de esa manera. Porque, ¿cuál es la intención de Dios en este llamado de atención para el profeta de que no ore por el pueblo? Nuevamente advertirles que ellos están en serios problemas. Que ellos no están atendiendo la voz de Dios. Y como no están atendiendo la voz de Dios, y como no quieren andar hacia Dios, entonces van a ver el juicio. Ahora, Dios les ha dicho una y otra vez, anden en mis caminos. ¿El pueblo de Israel ha andado en los caminos de Dios? No. Entonces, ¿qué les dice Dios ahora? Bueno, ¿no quieren andar hacia mí? Entonces, anden hacia Silo. Hagan una visita a Silo. Hagan una excursión a Silo. Silo era un lugar que quedaba en el territorio de Efraín. Era un lugar muy importante para los judíos. Y fue el lugar donde estuvo el lugar de adoración durante 300 años. Después que el pueblo de Israel retomó la tierra o poseyó la tierra prometida. Cuando ellos llegaron y se posesionaron en la tierra prometida, el lugar de adoración fue Silo. Silo fue un lugar muy importante para los judíos, porque estaba en el centro del país, porque el lugar era hermoso, porque habían construido un tabernáculo importante para ellos adorar a Dios, y todo el pueblo de Israel reconocía ese lugar. Era un lugar muy importante. ¿Saben qué hizo el pueblo? Comenzó a confiar en ese lugar, y pensaban que la presencia de Dios estaba en Silo. ¿Y qué hizo Dios con ese lugar? Lo destruyó, lo volvió ruinas. Los de Judá sabían que Dios había hecho eso en Silo, y que todos los de Efraín habían sufrido el horror de la destrucción de Silo. Por eso Dios les dice a ellos, ustedes están admirando este templo, están admirando este edificio, Dios lo va a destruir. Y si no creen, vayan a Silo. Vayan y van a ver las ruinas en Silo de lo que yo hice con ese lugar de adoración.
ese lugar de adoración que fue admirado, que fue bien visto y el cual ustedes conocen, yo lo destruí por la maldad de mi pueblo. Anden, vayan. Y es un tanto irónico las descripciones acá, ¿cierto? Jeremías es un profeta irónico, ¿sí? Usa la ironía como medio para llamar la atención, usa el sarcasmo para entrar en razón al pueblo. Dice, ¿no quieren venir a Dios? Entonces vayan al cielo y vean la destrucción. Jeremías les va a mostrar un ejemplo real en su propia nación. No había que ir muy lejos, sencillamente caminar unos kilómetros, hacer una visita de una semana para ir y ver que Silo había sido destruido por la maldad de las tribus del norte. Dice, igual va a suceder con el templo. Queridos hermanos, ¿qué judío iba a creer que el templo iba a ser destruido? A ningún judío le pasaba por la mente que ese templo tan hermoso, que ese templo que habían sido dedicado de manera tan majestuosa, iba a ser destruido. Dios les había prometido la dedicación del templo, ¿recuerdan? Mi presencia estará siempre en este lugar. Pero ellos comenzaron a confiar en las paredes y en los materiales del templo, pero no confiar en que el Dios estaría siempre en medio de ¿quién? ¿Del templo o de su pueblo? Dios estaría siempre en medio de las cuatro paredes o en medio de la adoración de su pueblo. Cuando Dios les dice mi presencia estará siempre aquí, estará siempre en medio de las ceremonias que honran mi nombre y que adoran mi nombre, no en medio de cuatro paredes, porque luego en el Nuevo Testamento dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en el corazón de su pueblo, y donde su pueblo se reúna, sea un lugar hermoso a la vista o no lo sea, Dios está en medio de su pueblo, porque Dios está en medio del pueblo que le adora y que ofrece las ceremonias que Dios ha establecido. ¿En qué está confiando el pueblo de Israel a estas alturas? No solo está confiando en personas, cosa abominable a los ojos de Dios, sino que más aún está confiando en cosas. Romanos capítulo 1, 2 y 3 describe la pecaminosidad humana y dice que en lugar de rendirle culto a Dios, que es el creador, se le rinde culto a las criaturas y a las cosas. Y Romanos capítulo 1 describe de manera muy importante, muy ilustrada, cómo el pueblo de Dios y la humanidad está rindiendo culto a reptiles, a cuadrúpedos, a cosas, y no al Creador. Queridos hermanos, Jeremías está dirigiéndose a un pueblo escogido, pero sabemos que no todos los que están allí hacen parte del remanente. La mayoría de los judíos en ese momento estaban reprobados por su maldad y no iban a ser tenidos en cuenta para ser protegidos, pero Dios se dirige a ellos y les dice. Ahora en el versículo 13 vemos la gracia de Dios para este pueblo. Dios dice, aunque ustedes no escuchen, aunque ustedes no oyen, no ven, no sienten, yo quiero que ustedes sepan que les he hablado desde temprano y sin cesar. Desde temprano y sin cesar les he hablado, es decir, les he advertido. No pueden pensar que yo estoy derramando mi ira sobre esta nación de manera injusta, o que me exalté de manera momentánea y repentina y voy a castigar. Dice, no, yo les he hablado de temprano y sin cesar. ¿A través de quiénes había hablado Dios para el pueblo? De los profetas, de los sacerdotes, a través de la ley escrita en su propia conciencia, pero también la ley pública, que ya la tenían los judíos en ese momento a través de los rollos. La ley de Moisés ya la tenían. Estaba siendo leída en el templo, estaba siendo estudiada en las sinagogas. Dice, yo les he hablado. Si ustedes no escuchan, si no obedecen, ya no es problema mío. Dice la Biblia también que Dios los va a sacar de su presencia y les llama la atención en esta porción al tema de la idolatría. Queridos hermanos, el templo lo habían arreglado,
Es decir, habían reparado las paredes, habían arreglado las pinturas, habían ornamentado el templo muy bonito. Pero ¿saben qué no había sacado el pueblo de Israel del templo? Los ídolos. El templo estaba muy bonito, recién reparado y recién pintado. ¡Qué bueno! ¡Qué buena obra hicieron los judíos al reparar el templo! Pero ¿saben qué lo sacaron? Los ídolos. Y los ídolos abominables de los paganos, que aún los propios paganos adoraban. Los tenían dentro del templo. Y el Señor comienza a quejarse nuevamente y comienza a reclamarles. Y les va a decir en el versículo, en los versículos que leímos acá, 18, 17, dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿No ves? ¿No te has dado cuenta? ¿No has observado? El profeta ha estado llamando la atención al oído. Capítulo anterior y este capítulo hace muchas alusiones a escuchar, a oír. Pero ¿saben? Ahora hace una alusión al ver. ¿No has visto? ¿Qué es lo que el pueblo hace? Ahora, es supremamente paradójico, hermanos, que toda la familia está involucrada en este pecado. ¿Qué hacen los hijos? Recogen la leña. ¿Qué hacen los padres? La queman. Prenden el fuego. ¿Y qué hacen las mujeres? Hacen las tortas y preparan las ofrendas para darle o para celebrar esta adoración a esta diosa femenina que tenía el pueblo de Israel. Miren, queridos hermanos, es abominable la idolatría a los ojos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia lo dice una y otra vez. Pero es mucho más abominable la idolatría femenina. Porque no solo tienen ídolos masculinos, lo cual ya es abominable, sino que es mucho más abominable que tengan diosas y que las adoren. Y que toda la familia se disponga para adorar estas diosas paganas. Diosas de la sexualidad, diosas de la fertilidad, diosas del amor. Tenían los judíos en ese momento, que habían sido copiadas de los países paganos. No solo tienen ídolos masculinos, no solo son politeístas. El pueblo de Israel era más que politeísta. Tenía diosas femeninas, abominable a los ojos de Dios. Y no solo lo adoraban las mujeres, sino que toda la familia estaba comprometida con este culto. Qué bonito ver las familias comprometidas con el culto, ¿amén? Pero con el culto verdadero. Qué bueno cuando vemos los hijos, los padres, las madres corriendo a adorar a Dios correctamente. Cada uno haciendo una tarea, cumpliendo un deber en la adoración a Dios. Eso es hermoso, es maravilloso cuando vemos la familia unida. Ese es el diseño de Dios. Dios diseñó que la familia vaya al templo junta. Dios diseñó que la familia, padres e hijos, adoren a Dios en comunidad. Ese es el diseño divino. Pero esto es una desviación del diseño divino. Todos están comprometidos para ofender a Dios. Dice la Biblia: ¿me provocarán a ir? ¿No ves lo que están haciendo? Rindiendo culto a una divinidad pagana, a una diosa femenina. Ahora, si es la diosa del amor, entonces ya no, el amor no viene de Dios. Si esa diosa es la diosa de la fertilidad, entonces la fertilidad no viene de Dios. Si esa es la diosa de la sexualidad, entonces la sexualidad no depende de Dios. ¿No es eso abominable a los ojos de Dios? No solo adoran a una divinidad pagana femenina, sino que están quitando los deberes o los atributos de Dios y atribuyéndoselos a una divinidad falsa. Dice la Biblia: se esfuerzan por hacer tortas, se esfuerzan por hacer ofrendas, se esfuerzan por correr y ofrecer para una divinidad pagana. La pregunta es: ¿qué estaban haciendo para Dios ellos? ¿Se estaban esforzando igual? Queridos hermanos, hoy en día pasa igual. Muchas personas y familias completas se esfuerzan para adorar ídolos, pero no se esfuerzan por vivir para Dios. Se esfuerzan confiando en cosas y confiando en personas, pero no confiando en el Señor. Por eso ese párrafo termina diciendo: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles y sobre los frutos de la tierra.
Queridos hermanos, ¿qué culpa tienen los árboles y los animales y los frutos del pecado del pueblo? Moralmente no lo tienen, pero sí lo tienen. Porque ¿cuáles eran los árboles que ellos cortaban para ofrecer a esta diosa? Eran los árboles de los bosques de los judíos. ¿De dónde ellos sacaban para hacer tortas para esta diosa? De los frutos de la tierra, de los vegetales y los cultivos y la agricultura judía, que era una agricultura dada para el sustento y para la adoración a Dios. Y sí debían ofrecer de las semillas y de las cosechas en la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas, pero ellos en lugar de hacer eso se lo ofrecían y se lo quemaban a una diosa pagana y le tenían imágenes y reverenciaban esas imágenes. Por eso Dios dice: derramaré mi ira, y no solo la derramaré sobre ustedes que son conscientes y que son moralmente responsables, sino que también derramaré mi ira sobre los animales, sobre los árboles, sobre el campo y sobre toda la tierra y sobre todos los frutos, y se encenderá y no se apagará. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Están provocando el pueblo de Israel a ira? No, Dios no puede ser provocado. Son ustedes los que están acumulando para su propia confusión. Eso que va a pasar se ha advertido y llegará, y cada vez están caminando aceleradamente para llegar a ese momento de juicio y de castigo. Y entonces, ¿cuál es el epitafio para esta nación? Aquí yace la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Aquí yace una nación que no escuchó la verdad, y que la verdad fue cortada en medio de ellos. ¿Me provocarán a ira? No podemos provocar a ira a Dios. Nosotros, cuando actuamos de manera pecaminosa, estamos haciendo mérito para nuestra propia confusión y nuestra propia reprensión. En tercer lugar, este pueblo de Israel no solamente confía en cosas, no solo confía en personas, sino que también confían en sí mismos. Versículos 21 al 34. Leamos todos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos, y enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Enón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Enón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante.
y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Estos últimos versículos que leímos, esta tercera parte, nuevamente, queridos hermanos, advierten del castigo por la rebelión del pueblo. Y describe con muchos ejemplos, y describe gráficamente Jeremías en su propio cuerpo el dolor y el oprobio y la vergüenza que van a sufrir el pueblo por la invasión de los babilonios. ¿Qué está haciendo el pueblo para provocar a ira a Dios? Confiando en sí mismos. El versículo 24 dice, el 23, yo les mandé, les advertí, les puse heraldos, pregoneros, desde la mañana, desde temprano y sin cesar. Pero ¿qué dijo el pueblo? No oiremos, no atenderemos, no admitiremos. Y por lo tanto caminaron y confiaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón. Estamos, queridos hermanos, frente a un pueblo supremamente duro, rebelde. Estamos frente a una nación endurecida. Dice, caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Dios les había dicho, caminen por mis caminos, avancen. El pueblo de Dios siempre es llamado a avanzar. Siempre somos llamados a ir adelante. Pero ¿cómo Dios describe a este pueblo? Un pueblo que no avanza, sino retrocede. Yo les mando una cosa y hacen lo contrario. Y casi que la queja en esta porción es, ¿quién les mandó a hacer eso? ¿Por qué hacen lo que no se les manda? Dice, hay cosas que ustedes hacen y yo ni les mandé, ni estaba en mi corazón. Hacen todo lo contrario. Queridos hermanos, estamos aquí frente nuevamente a una radiografía de un pueblo rebelde, de una nación que no escucha a Dios. No está hablando solo de los creyentes, está hablando de todo el pueblo de Israel. Los creyentes estarán escuchando la voz de Dios, pero los incrédulos endureciendo su corazón, endureciendo su voz para no oír. Dios le dice a Jeremías, en carne propia, testifica a esta nación lo que les va a venir. ¿Y saben qué le pide Dios a Jeremías? Dios le pide a Jeremías que haga algo que era muy humillante para los judíos. Era tan humillante y tan vergonzoso que Dios le dice, haz esto y preséntate hacia el pueblo. Cortarse el cabello, raparse el cabello, cortárselo y salir y mostrar lo que había pasado. Dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Para los judíos, de las cosas más humillantes, para los hombres, para las mujeres también, era que les cortaran el cabello. Era una situación muy humillante, era una forma como los enemigos, cuando los asediaban o los oprimían, los humillaban. En varias oportunidades la Biblia dice que cuando los enemigos venían y los invadían, les cortaban el cabello, porque para ellos era muy honroso, era una señal de muchísima dignidad, de muchísimo valor, de muchísimo respeto. Y cortarle el cabello a alguien, pues era lo más humillante que podía suceder para ellos. ¿Recuerdan que a Sansón le cortaron el cabello? ¿Recuerdan que a otros mensajeros de David le cortaron el cabello? La Biblia dice que cuando los asirios llevaron a las 10 tribus del norte exiliadas, ¿qué les hicieron para humillarlos y avergonzarlos? Les cortaron el cabello y les destaparon los vestidos hasta las nalgas. Les cortaron sus vestidos para humillarlos. Era una forma muy humillante. Dios, ¿qué le dice a Jeremías? Como este pueblo no escucha, no oye, por lo menos que vean entonces. ¿Y qué tiene que hacer Jeremías? Jeremías tiene que encarnar en su propio cuerpo la indignidad y la vergüenza y la humillación de un pueblo rebelde. Jeremías no es rebelde. Jeremías es un hombre dócil. Jeremías es un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero Dios le dice, sé testigo vivo de lo que le va a pasar al pueblo de Israel. ¿Qué le iba a pasar a todo Israel? Iban a ser humillados y avergonzados y desolados. Dios le dice, ponte tú como testigo.
Ponte tú como testimonio al frente de ellos, para que ellos vean. Y ahora, más duro, Jeremías ni siquiera le cortaron el cabello. Él mismo tuvo que cortarse. ¿Cómo le queda a uno si uno mismo se corta el cabello? Jeremías mismo tuvo que cortarse el cabello. Y enfrente de ellos botar su cabello y decir: así seremos humillados y avergonzados, porque los babilonios nos van a asediar y nos van a causar gran humillación y gran vergüenza. Dios les va a mencionar otra razón del dolor del pueblo que va a sufrir, de la humillación que van a sufrir. Dice: el pueblo de Israel retomó una práctica que habían abandonado por un tiempo, y era el de ofrecer a sus hijos en sacrificio. Miren lo contradictorio. Había ídolos que ellos tenían, en los cuales los hijos participaban en la adoración, recogiendo la leña, ¿cierto? Para el sacrificio, para la ofrenda. Pero habían otros ídolos que exigían que se les entregaran sus hijos, ¿sí? Habían varios ídolos que tenían las naciones paganas, y eran ídolos de bronce que por dentro eran huecos y los calentaban al rojo vivo, y esos ídolos estaban con los brazos extendidos. Y los padres o los fieles, los que seguían estos ídolos, como un acto de adoración, tenían que dedicarle hijos. Entonces cogían sus hijos, y cuando estaba ese bronce al rojo vivo, en la euforia de la celebración lanzaban sus hijos allá para que quedaran incinerados en el momento, en medio de la hoguera. Esa era una ofrenda que los dioses paganos ofrecían a esos dioses crueles e implacables. Estaba permitido para los paganos. Para los paganos está permitido cualquier cosa, porque ellos no tienen temor ni temblor. Ellos no tienen el conocimiento de Dios. Ellos pueden hacer cualquier cosa y es válido. Ellos adoran piedras, animales, adoran lo que quieran, y está bien, son sus dioses, no tienen otra forma. Pero para el pueblo de Dios, construir lugares altos dentro de la propia nación escogida, y ellos mismos ofrecer a sus propios hijos en adoración a esos dioses falsos. ¿Qué dice la Biblia de nuestros hijos? ¿De quién son nuestros hijos? Son de Dios. El mismo capítulo menciona 2 veces el principio fundamental del pacto de gracia. Yo seré para ustedes su Dios, y ustedes serán para mí mi pueblo. Esa es la base fundamental del pacto de gracia. Israel está dentro del pacto. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. ¿Podemos nosotros tomar decisiones por nuestros hijos y entregarlos a ídolos? ¿Podemos nosotros entregarlos a la idolatría o a la prostitución o a los malos vicios o a los malos negocios sencillamente porque nos beneficiamos? No, nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos son de Dios. Ahora, si queremos hacer algo y nos corresponde hacer algo por ellos, presentémosles el Evangelio, démosles el ejemplo, encaminémoslos por el buen camino. Dios dice: ustedes en lugar de ir adelante van por atrás. Ustedes hacen lo del cangrejo, en lugar de avanzar retroceden. Terrible descripción. Dice: y ustedes en lugar de dedicar sus hijos a mí, ustedes los dedican a dioses paganos. Ese lugar donde dedicaban los hijos a esos ídolos, lo llamaban el Valle de Hinón. Era un valle hermoso, era un valle muy bonito donde la gente se congregaba y donde podían tener una panorámica muy hermosa del lugar. ¿No saben para qué se reunían los judíos? Para presenciar el sacrificio de sus hijos. Dios nunca ordenó sacrificios humanos. Dios ordenó sacrificios de animales, dirigidos por los sacerdotes como adoración a Dios. Por eso Dios dice: yo no les mandé. Cuando sus padres salieron de Egipto, yo no les mandé a hacer eso. Dice: es más, ni siquiera cuando salieron de Egipto les mandé a hacer sacrificios. Esa fue una ordenanza posterior, pública, la ley pero posterior. Dice: yo no les mandé eso. ¿Qué les mandé cuando salieron de Egipto? ¿Qué les di para que obedecieran? El decálogo. La ley moral fue dada cuando salieron de Egipto. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás. Esa ley sí se las di, pero yo no les mandé a hacer sacrificios, y mucho menos a sacrificar niños. Oye, no es eso.
cruel, hermanos. Nos sentimos escalofrío nomás de pensar que alguien tenga el valor de coger un bebé y entregarlo o quemarlo a un ídolo, y menos una nación con conocimiento. ¿Saben qué dice Dios? Ese lugar ya no se llamará el Valle Hermoso de Hinnom, ya no se llamará el Valle Hermoso y atractivo en la llanura codiciable judía de Hinnom, o el Valle de Tofet. Se llamará el Valle de la Matanza, porque allí se matarán a los judíos cuando vengan los soldados babilónicos, y allí será un campo de batalla. Así como ustedes maten a sus hijos de manera inocente, yo permitiré que ustedes sean muertos, y que sea realmente una carnicería allí, y que no habrá lugar para sepultarlos. No habrá lugar para ni tiempo ni quien se interese en llevarlos a la sepultura, sino que serán muertos allí, consumidos por las aves de rapiña, y ni siquiera habrá alguien que espante a los cuervos que vienen a comer toda la gente que está muerta allí. ¿No esa es una descripción muy gráfica? Para los judíos era supremamente humillante y deshonroso que alguien familiar muriera y no lo pudieran sepultar. Igual como nuestra cultura. Nosotros, cuando un familiar muere, nosotros queremos y debemos también preocuparnos para que se sepulte dignamente. Nosotros, no se muere alguien y decimos, lo lanzamos a la laguna. No podemos hacer eso. Para los judíos era muy valioso que a alguien que moría le diera una sepultura digna y un luto normal. Pero dice la Biblia, no va a suceder así con esta generación cuando vengan los soldados babilónicos. No va a haber para ellos dignidad, ni en la vida ni en la muerte. No va a haber para ellos dignidad en la sepultura, sino que las aves de rapiña se los comerán y disfrutarán, porque será todo un valle de la matanza. Dice, el pueblo de Israel será desolado. No habrá voz de hijo, voz de mujer, voz de esposo, no habrá voz de alegría, solo habrá voz de lamento y voz de llanto. Y Jeremías ya lo está ejemplificando con su propia vida. ¿Por qué? Porque el pueblo confió en sí mismo. Dios les dice, esta es mi palabra, y dice, no atenderemos, confiamos en lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿me provocarán ellos a ira? ¿El pueblo de Israel está logrando provocar a ira a Dios? No. El pueblo de Israel no provocará ira a Dios, porque la ira de Dios es eterna y es justa y es perfecta. Dice la Biblia que Dios está permanentemente airado contra el impío y contra el pecado. Ellos piensan que lo provocan, ellos piensan que incitan a Dios, pero realmente lo que están haciendo es acumulando para su propia confusión, confiando en personas, confiando en cosas y confiando en sí mismos. Queridos hermanos, nosotros no podemos provocar a Dios, porque Dios es perfecto. Nosotros no podemos reemplazar nuestra adoración por cosas o personas diferentes a Dios. Nosotros no podemos confiar en nada ni en nadie diferente a Dios, porque vamos a sufrir las consecuencias. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en las personas, en las cosas o en nosotros mismos. Dios nos ordena y nos va a llevar de la mano por su infinita gracia a confiar única y exclusivamente en el Señor. El capítulo 7, aunque tiene muchas advertencias de juicio y describe el llanto y la amargura que va a sufrir el pueblo y la maldad, también describe gracia. ¿Cuál es la gracia para el remanente o para los creyentes en el capítulo 7? Que Dios les tiene mensajeros. Jeremías es uno de ellos. Que Dios desde temprano y sin cesar tiene advertencias, o heraldos, o centinelas que están pregonando el mensaje, y solo escucharán los creyentes. Los impíos no escuchan la voz de Dios, ellos se tapan los oídos. Dice la Biblia que tienen los oídos incircuncisos y tienen también los oídos endurecidos. ¿Quiénes escucharán la voz de Dios? Los creyentes, los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios podrán escuchar la voz de Dios. Estas predicaciones de Jeremías, si usted es un hijo de Dios y si ha nacido de nuevo, usted las va a poder entender, aceptar, apreciar, y usted se va a humillar. Si usted ha nacido de nuevo, usted va a poder decir, esto es palabra de Dios, la recibimos
y la aceptamos. Si no es así, nosotros vamos a endurecer nuestro corazón. Vamos a endurecer nuestros oídos y endurecer nuestra cerviz. La cerviz está acá en la parte de arriba, ¿cierto? En el cuello. Son las primeras vértebras que tenemos nosotros. La cerviz. Dice la Biblia que endurecía la cerviz. ¿Y qué pasa con una persona con la cerviz endurecida? No puede agachar la cabeza. Nosotros nos funcionan muy bien las cervicales porque podemos doblar nuestra cabeza. Ensayen a ver si sus cervicales están funcionando bien. Si funcionan bien, nosotros podemos hacer ese movimiento de agachar nuestra cabeza. ¿Y saben simbólicamente qué significa agachar la cabeza? Doblegarnos, respeto, humillarnos, ¿sí? Reconocimiento. La Biblia dice, este pueblo endurece su cerviz. Es decir, no se quiere ni se puede doblegar. Son indomables o indoblegables. No se doblegan ante Dios porque tienen dura cerviz. ¿Qué va a hacer Dios para doblegarlos? Juicio, castigo y aflicción para que ahí se agachen la cabeza y digan, ay Dios mío. Pero aún así no se van a arrepentir. ¿Qué va a pasar con los creyentes? Aún en medio de nuestra soberbia Dios nos doblega, pero el creyente en medio de su humillación va a decir, ay Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mí. ¿Provocaremos a ir al Señor? ¿O no acumulamos para nuestra propia confesión? Queridos hermanos, no podemos confiar en las cosas. No confíe en su trabajo. No confíe en lo que usted tiene. Es probable que usted esté confiando en su trabajo. Ah, no, yo sí creo en Dios, gracias por este buen trabajo que tengo. Es probable que usted esté confiando en las cosas, en su salud, en su dinero, en su trabajo, en las oportunidades. Es muy probable que usted esté poniendo su confianza en Dios, aunque diga que no. Es muy probable que usted esté confiando en personas. Que usted diga, yo confío en esta o en aquella persona. Es muy probable. Y también es muy probable que usted esté confiando en sí mismo. Que usted diga, yo sé, yo puedo, yo tengo la respuesta para mis cosas. Es muy probable porque todos nosotros tenemos esa misma tendencia. Los creyentes y los incrédulos tenemos la misma tendencia. Confiar en las personas, confiar en las cosas y confiar en nosotros. Y provocamos a ir a Dios. Porque acumulamos para nuestra reprensión. Pero saben, hermanos, la Biblia nos dice que solo podemos confiar en el Señor. Sea Dios vuestro temor y el objeto de vuestra confianza, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, que Él redimió por su gracia. Confiemos solamente en el Señor y no provoquemos a ira, y a su santa ira sobre nosotros. Oremos. Amado Señor, nosotros en esta mañana te damos gracias por permitirnos ver a Jeremías puesto a la puerta del templo, advirtiendo a quienes se acercaban a él de cómo tú veías el que ellos entraran al templo y su participación en el templo. Tú también nos muestras nuevamente a través de tu palabra que aunque nosotros veamos adecuada nuestra participación en el templo y en el culto, que tú la veas de una manera profunda. Posiblemente nosotros decimos, sí, lo estoy logrando, estoy llegando a tiempo, pero tú estás viendo nuestra maldad y nuestra hipocresía. Posiblemente nosotros decimos, sí, yo me estoy esforzando por no faltar ningún domingo y me confío en eso, pero tú estás diciendo, aunque no falta ningún domingo, mientes, robas y adulteras. Señor, ten misericordia de nosotros, porque nosotros no podemos discernir nuestras propias maldades. Nosotros no podemos revisar nuestro propio corazón. Nosotros no podemos ir a nuestro propio corazón y ver la maldad que hay en él. Nosotros sabemos que hay maldad porque tu palabra nos lo enseña, pero no podemos descifrar la maldad de nuestro corazón, la hipocresía de nuestro corazón. No podemos examinarnos a nosotros mismos y mucho menos corregirnos. Señor, solo tú puedes sacar a la luz nuestra maldad, solo tú puedes humillarnos terriblemente, hacer que dobleguemos nuestra cerviz, hacer que nuestro corazón escuche tu voz, que nuestros oídos atiendan, Señor, tus reprensiones y que podamos acercarnos a ti en temor y temor. Señor, te pedimos perdón porque a diario te intentamos provocar. Nosotros pensamos que te provocamos haciendo lo que queremos y diciendo no me pasa nada.
Nosotros pretendemos provocarte ahí a ti, Señor, desobedeciendo, con incredulidad, con maldad. Somos idólatras. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de falsos consejos y de falsas enseñanzas. Ten misericordia de nosotros. Señor, permite que esta enseñanza obre en el corazón de tu pueblo para que nos obliguemos a ti y para que te digamos, Señor, enséñanos tu palabra. Haznos oír tu voz. Haznos oír tu voz y comprender tus caminos y caminar en ellos. No nos dejes caer en la confusión y en la desolación. Señor, permite que nuestros hijos y como familias juntas te podamos adorar y te podamos servir. Y que no nos prestemos para el pecado, sino para adorarte a ti en espíritu de verdad. Ayúdanos, Señor, a confiar única y exclusivamente en ti. Ayúdanos a no confiar en las personas, porque son malas igual que nosotros. Ayúdanos a no confiar en las cosas, porque son efímeras y pasajeras. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, porque somos débiles y somos engañosos. Ayúdanos a confiar en ti. Nosotros no podemos sacar la maldad de nuestro corazón, pero tú la puedes hacer. Nosotros queremos que tú nos enseñes a comprender que somos pecadores y que no podemos seguir viviendo así, que necesitamos mejorar nuestros caminos y nuestras obras, que necesitamos enderezar nuestros pasos, que necesitamos seguir tus pisadas. Enséñanos a comprender eso. Llévanos de tu mano, Señor, y limpia nuestro corazón. Lávanos, Señor, para que podamos ser limpios y útiles a ti. Y, Señor, que podamos honrarte como te corresponde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga.